Antes de que empecemos a discutir sobre este tema, quiero recordarles que mañana los voy a esperar 8 menos 10 a los dos que les toca hacer la práctica. Lamentablemente los que no van el día que le toca pierden la oportunidad. 3 faltas a la práctica están fuera de la materia. Por si acaso, estas prácticas no es que sean de tipo voluntario. Si puedo voy, que si no puedo no voy. No hay esa figura, jóvenes. Así que, bien claro. Y los que no justifican su ausencia, tienen falta. 3 faltas a la práctica, les reitero, pierden la materia. Entonces, voy a intentar hacerle entender el cuadro de abdomen agudo. El síntoma pivote, es decir, el síntoma cardinal de un abdomen agudo es el dolor abdominal. Es realmente un desafío para el médico cuando un enfermo llega a las 3 de la mañana al hospital, al servicio de la guardia, con dolor abdominal agudo. Pero estamos hablando de un dolor que obviamente lo lleva a la emergencia al paciente. Es un desafío, digo, porque usted se va a encontrar con pacientes que van a necesitar una mesa de quirófano. En cambio, otros simplemente van a necesitar una internación en un servicio de medicina interna. Es un desafío, por otra parte, también por el hecho de que dentro del abdomen hay 3 sistemas del cuerpo humano. El sistema gastrointestinal, el sistema genital y el sistema urinario. Y también hay parte del sistema vascular. No se olviden que ahí tenemos a una arteria tan importante que es la aorta abdominal, que también esta cuando se obstruye, cuando hay un proceso obstructivo en alguna de sus ramas, puede provocar un dolor abdominal agudo y ser fatal si no se diagnostica a tiempo. Por lo tanto, el médico necesita un ojo clínico para discriminar si el abdomen es quirúrgico o es clínico, o es un dolor que no necesita una mesa de quirófano. Por eso les dije que cuando hablamos del dolor abdominal como uno de los síntomas cardinales, dijimos lo voy a volver a tocar, este síntoma, y precisamente eso es lo que voy a intentar esta noche. Las causas de dolor abdominal agudo, fíjense ustedes que esta clasificación del abdomen, en realidad en estos cuadrantes, el cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo, el cuadrante inferior derecho, el cuadrante inferior izquierdo y la zona periumbilical. Lo que está subrayado, lo que está resaltado en amarillo, son los cuadros más frecuentes. Un dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, lo más frecuente es que se deba a una colecistitis aguda, la cual puede ser lo más frecuente es que la colecistitis aguda es de origen litiásico, por un cálculo que se enclava en el cístico. Entonces, la colecistitis aguda, cuya causa más importante es la litiasis biliar, hay datos de la historia clínica que nos van a ayudar mucho en el diagnóstico diferencial.
diferencial, porque la litiasis biliar es más frecuente en la mujer, es más frecuente en la mujer obesa, y cuando uno habla de obesidad, no necesita llegar a los 40 años para tener litiasis biliar. Hoy se ve cuadros de litiasis biliar en pacientes jóvenes inclusive. Entonces, un cuadro de dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, en una paciente joven o en una paciente cuarentona que está obesa y que tiene historia de dolor cuando consume alimentos grasosos, creo que es más que suficiente para pensar en un cuadro biliar. Rara vez una hepatitis infecciosa aguda, cuya causa más frecuente en la población infantil menor de 10 años es de origen viral. Rara vez el paciente o el familiar lleva al niño a la emergencia por dolor abdominal. No provoca dolor abdominal intenso una hepatitis infecciosa. La hepatitis infecciosa viral, que se presenta sobre todo en niños menores de 10 años, cursa con síntomas generales, astenia, dinamia, anorexia, una sensación de pesadez, digamos, en el cuadrante superior derecho, pero como a los pocos días aparece la ictericia, prácticamente se sella el diagnóstico. La hepatomegalia congestiva es un cuadro también que muchos enfermos cardiópatas acuden a la guardia porque acusan un dolor en el cuadrante superior derecho. Y eso es por la hepatomegalia congestiva. Sin embargo, este paciente va a tener factores de riesgo cardiovascular y va a tener otros síntomas que apuntan a una falla cardíaca derecha. Entonces va a tener irritación yugular, va a tener edema de miembros inferiores, el ritmo cardíaco puede estar alterado. Por lo tanto, hay otros elementos que le van a ayudar al médico a confirmar que se debe la hepatomegalia congestiva a una insuficiencia cardíaca derecha. No es frecuente que una úlcera duodenal duela en el cuadrante superior derecho. Pielonefritis y la neumonía basal derecha sí puede hacernos confundir con entra en el diagnóstico diferencial de la colecistitis aguda, porque cuando hay una neumopatía, un cuadro infeccioso pulmonar en el lóbulo inferior del pulmón derecho, puede dar dolor, puede referir el paciente a un dolor en esa zona. Sin embargo, acá nos va a ayudar la presencia de fiebre y la presencia de tos. Entonces, fíjense ustedes que si bien el síntoma pivote de un cuadro abdominal agudo es el dolor abdominal, hay que averiguar, hay que hacer anamnesis de otros síntomas. Dolor abdominal en fosa ilíaca derecha. Es importante discriminar si es varón o si es mujer. Lo más frecuente es que un dolor abdominal en fosa ilíaca derecha en un paciente, mujer o hombre, entre 10 y 20 años, lo más frecuente es que se deba a una apendicitis aguda. Pero ya saben ustedes que la apendicitis aguda se inicia en región periumbilical y luego migra a fosa ilíaca derecha. Eso lo describió, ese cuadro clínico lo describió el doctor Murphy
este señor dijo clarito, dolor abdominal que no cede más allá de las 6 horas, hay que pensar que es una apendicitis aguda. Si es un hombre, es fácil, o sea, no es tan difícil hacer diagnóstico de una apendicitis aguda. El problema es si es mujer, porque si es mujer también puede ser una salpingitis aguda o puede ser una torsión de un quiste de ovario o puede ser un embarazo ectópico roto. Entonces, el diagnóstico diferencial de un dolor abdominal en fosa ilíaca derecha va a depender si es varón o si es mujer. Un cólico renoureteral, cuando el cálculo está bajando desde la pelvis renal, puede dar un dolor abdominal en fosa ilíaca derecha. Y es así cuando el cálculo es de menor diámetro que el diámetro del ureter. Al bajar el ureter va causando dolor de acuerdo a la zona por donde transita el cálculo. Entonces, ha de depender si es varón o si es mujer. No se olviden que los síntomas que acompañan a la apendicitis aguda son muy importantes. Investigarlo. Se sabe, los cirujanos nos han enseñado, o mejor dicho, un paciente cuando tiene apendicitis aguda, es habitual que se le quite el apetito. Si un paciente tiene dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, pero tiene ganas de comer, lo más probable es que no sea apendicitis aguda, porque típicamente en la apendicitis aguda el paciente no tiene ganas de comer. Y los expertos en semiología dicen que el paciente yace en su cama, o sea, está tendido en la cama, no tiene deseos ni de sentarse, ni de comer, ni de toser, porque cualquier movimiento le va a generar más dolor. Y ahí viene el clásico signo de Bloomberg, ¿no es verdad? En la que el médico se coloca al lado derecho del enfermo, el paciente está en decúbito dorsal con las piernas flexionadas para relajar la musculatura abdominal, empieza a presionar la fosa ilíaca derecha mientras lo distrae al enfermo y en algún momento suelta de forma brusca la mano. Por eso se llama también signo del rebote, porque al retirar, después de que él ha presionado la fosa ilíaca derecha, al retirar la mano, el paciente acusa dolor. Entonces el signo de Bloomberg, o también se llama signo del rebote. Cuando un paciente no se opera a tiempo de una apendicitis aguda, lo que sucede son varias complicaciones que pueden suceder. O se perfora el apéndice y se produce una peritonitis aguda, en la que ya el dolor no está localizado solo en la fosa ilíaca derecha, sino va a estar localizado en todo el abdomen, es decir, es un dolor difuso. Y en ese caso, el signo de rebote ya no solamente va a ser en la fosa ilíaca derecha, sino en todo el abdomen. A eso se llama el signo de Glenn de Musi, que es un signo ya de peritonitis aguda. Entonces, los dos diagnósticos más importantes en hombres en hombres sería la apendicitis aguda y el cólico renoureteral en un hombre. Pero en la mujer, además de la apendicitis aguda, puede ser una salpingitis o puede ser una torsión de quiste de ovario o un embarazo ectópico. Entonces, mucho cuidado, ¿eh? Dolor periumbilical puede ser una obstrucción intestinal. Cuando es una obstrucción intestinal, este dolor abdominal se acompaña de otros dos síntomas, que son
la detención del tránsito gastrointestinal, es decir, la persona no va a poder ni eructar, ni botar gases por arriba, ni botar gases por abajo. Es decir, va a faltar la eliminación de heces y de gases. Un respeto hay que tenerle al paciente que tiene pancreatitis aguda. La principal causa de pancreatitis aguda es la litiasis biliar, pero tiene que ser litiasis vesicular múltiple, porque cuando es un cálculo único que hay en la vesícula biliar, generalmente ese cálculo es grande y no va a poder migrar por el cístico. En cambio, en la litiasis vesicular múltiple, lo más frecuente es que los cálculos sean pequeñitos y ese cálculo pueda migrar por el colédoco y obstruir el Wilson, porque inicialmente la pancreatitis aguda es un proceso obstructivo por una obstrucción del Wilson secundario a un cálculo pequeñito que ha migrado desde la vesícula biliar. El dolor de la pancreatitis aguda es sui generis. Este dolor abdominal es periumbilical y generalmente se acompaña de un hilio paralítico, es decir, no hay ruidos hidroaéreos. Eso no es frecuente en colicitis aguda ni en apendicitis, salvo que la apendicitis aguda no se haya operado a tiempo, no haya diagnosticado a tiempo el médico y se convirtió en peritonitis. En ese caso, cuando hay ya peritonitis de origen apendicular, se paraliza la musculatura intestinal y uno no escucha los ruidos hidroaéreos. Pero cuando es una apendicitis inicial, no tiene por qué no haber ruidos hidroaéreos. Hay ruidos hidroaéreos. En cambio, en la pancreatitis aguda, característicamente el dolor abdominal se acompaña de falta de eliminación de heces. Se paraliza la musculatura intestinal. Y no aparece fiebre. Inicialmente en una apendicitis aguda no hay fiebre. La fiebre aparece más allá de las 24 a 48 horas. Porque inicialmente el proceso no es de tipo infeccioso, sino que se debe a un fecalito que obstruye el apéndice. Lo propio ocurre en la pancreatitis aguda. Una pancreatitis aguda no empieza con fiebre. Entonces, esa cronología de los síntomas es fundamental. Es fundamental para hacer el diagnóstico de estos cuadros abdominales. Dijimos que inicialmente el dolor de la apendicitis aguda es periumbilical. Por eso dice aquí apendicitis temprana. En la apendicitis temprana, un dolor abdominal alrededor del ombligo en un paciente joven entre 10 y 20 años, lo más probable es que se deba a una apendicitis aguda. No hay que pensar en apendicitis aguda en un paciente más allá de 40, 60 años. No es frecuente. La apendicitis aguda es una enfermedad de la etapa infantil hasta los 20 años. A partir de los 20 años ya empieza a descender la prevalencia, la incidencia de la apendicitis aguda. Entonces, estos tres cuadros clínicos son los más frecuentes que generan un dolor abdominal en región periumbilical. Dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda puede ser también un embarazo ectópico roto, puede ser un cólico renureteral, como decíamos, porque el cálculo puede estar en el lado izquierdo y está bajando el cálculo desde la pelvis renal. A medida que baja, el dolor abdominal va cambiando de posición, ¿verdad? También puede ser en la mujer una salpingitis. Cuando el embarazo ectópico, cuando se rompe la trompa, produce shock hipovolémico. En un varón, un dolor en ambas fosas ilíacas, en un varón puede ser también hernia encarcelada. Es relativamente fácil diagnosticar esto porque hay que explorar al paciente en decúbito dorsal y en parado para ver si no protruye la hernia. Entonces es relativamente fácil.
un cuadro muy dramático que si el médico no lo diagnostica es muy peligroso, una úlcera gástrica que se perfora, eso es muy peligroso. Se da los antecedentes que tenga el paciente van a ser de que tiene historia de gastritis crónica, sus dolores en región epigástrica, antecedente que es fumador. Es importante investigar si está tomando algún inhibidor de la bomba de protones, como omeprazol. Entonces, de hecho, que estos enfermos van a tener historia de enfermedad ulceropéptica, enfermedad acidopéptica. Van a decir que están tomando desde hace tiempo antiácido o omeprazol. Entonces, dentro de la semiología, la exploración general es importante. Un cuadro abdominal agudo, cuando es de naturaleza quirúrgica, le va a alterar mucho el estado general del enfermo. La fascie va a ser una fascie comprometida, puede ser una fascie séptica. Entonces, el estado general es importantísimo, los síntomas que acompañan. La exploración abdominal, los 4 métodos de exploración semiológica son sumamente importantes en la exploración de un enfermo que viene a la emergencia por un dolor abdominal. Infección, fíjense de que esta secuencia es importante. Lo que uno sabe es que primero es la inspección, luego la palpación, la producción y la ocultación. Pero en semiología abdominal, primero se inspecciona el abdomen con la vista, con los ojos, se mira, luego se ausculta, luego se percute y finalmente se palpa. Tacto rectal y vaginal son muy importantes. Antes de meter la pata hay que meter el dedo, dice una norma en los cirujanos. Cuidado, antes de meter la pata hay que meter los dedos, hay que hacer tacto rectal. Y tacto vaginal, obviamente. La punción abdominal es otro método, pero este es un método que ayuda en el diagnóstico, ¿no es verdad? Entonces, una historia clínica completa es una necesidad para hacer diagnóstico del abdomen agudo. El interrogatorio tiene que ser muy minucioso y la exploración tiene que ser sistemática. La solicitud de exámenes complementarios ha de depender de la hipótesis diagnóstica. Si yo sospecho una apendicitis aguda, ¿cuál es el examen que me va a permitir confirmar la apendicitis aguda? Pues les comento que la mayoría de los cirujanos que han desarrollado mucho arte en palpar el abdomen, no necesitan ningún examen para hacer diagnóstico de abdomen agudo. Necesitan simplemente un hemograma. Hay cirujanos que lo ven al enfermo, palpan el abdomen, buscan el signo de Bloomberg, el signo de rebote, y con eso es más que suficiente. He visto en mis años de experiencia como médico, cuando se lo llama a un cirujano, lo ve al enfermo tendido en la cama, lo palpa. He visto a muchos cirujanos palpar un abdomen, y si se le pide exámenes de sangre es simplemente por protocolo, porque para hacer el diagnóstico de apendicitis aguda, a veces lo más frecuente es que al cirujano le baste la palpación. Palpa ese abdomen y ordena que lo lleven al quirófano al enfermo. Peor si está en un grupo etario que es el más frecuente, entre los 10 y los 20 años. Entonces, creo que el diagnóstico de una apendicitis aguda no necesita exámenes. Cuando uno tiene duda, pues puede pedir una tomografía, ¿verdad? O una ecografía. Cuando uno ya sospecha de que es una apendicitis aguda complicada, o bien se plastronó el apéndice, o bien se perforó, o ya es una peritonitis apendicular, en esos casos sí piden otros exámenes. Si yo sospecho una colecistitis aguda, es decir,
El examen complementario que me va a confirmar es una ecografía, es un ultrasonido, es más que suficiente. No se necesita otro estudio. En cambio, una pancreatitis aguda, el examen más importante es la tomografía computarizada, sin contraste. La ecografía cardíaca, perdón, la ecografía abdominal es importante, pero tiene que ser en manos expertas. Sin embargo, la tomografía le brinda más datos al médico de cabecera del paciente. Es más importante la ecografía. Si es una salpingitis o si es un embarazo ectópico, sigue siendo la ecografía el examen más importante y el tacto vaginal. Por lo tanto, los exámenes complementarios hay que saberlos pedir. Si es un cuadro de un dolor abdominal por una obstrucción intestinal, el examen más importante es la radiografía panorámica de abdomen. Con ese estudio uno diagnostica y discrimina si es una obstrucción intestinal alta o es una obstrucción intestinal baja. Eso será tema de otra clase. Resulta que los semiólogos, los clínicos, los cirujanos han clasificado el abdomen agudo desde el punto de vista fisiopatológico en 4 grandes grupos: inflamatorio, obstructivo, isquémico y hemorrágico. Hay varias patologías que van encasillándose en cada uno de estos grupos. Entonces vamos a ir viendo. Abdomen agudo cuya causa obedece a un proceso inflamatorio. Fíjense que aquí está la apendicitis, la colecistitis, la diverticulitis y la enfermedad inflamatoria pélvica en las mujeres. ¿Qué características tiene un cuadro de abdomen agudo cuando la naturaleza fisiopatológica es de tipo inflamatorio? El dolor abdominal es de iniciación brusca, continua, intensa. Generalmente se acompaña de fiebre, taquicardia, hay reacción peritoneal, náuseas, vómitos, hiperestesia cutánea, leucocitosis en el hemograma. Y cuando se hace una punción abdominal, en peritonitis, por ejemplo, uno puede encontrar pus. O sea, si es un proceso inflamatorio, tiene que haber reactantes de fase aguda. Entonces tiene que haber leucocitosis con desvío a la izquierda. Si uno le pide PCR, va a haber la reacción en cadena, la proteína C reactiva va a estar elevada. Y tiene que haber fiebre, o sea, si bien en la apendicitis aguda, el primer síntoma que aparece es el dolor abdominal, pero luego hay fiebre. Una colecistitis aguda, cuando es de naturaleza litiásica, la fiebre aparece después, pero cuando es una colecistitis aguda no litiásica, hay fiebre. Diverticulitis siempre hay fiebre, igual que la enfermedad inflamatoria pélvica. O sea, dolor abdominal más estos síntomas pueden orientarme a que fisiopatológicamente el abdomen agudo se debe a un problema inflamatorio. Cuando se perfora una víscera hueca, entonces yo debo pensar en úlcera gástrica o denal perforada o una perforación intestinal, por ejemplo, por arma de juego, arma blanca, ¿verdad? Una puñaleada en el abdomen es de hecho que pueda perforar una parte del intestino, puede ser el colon derecho o colon izquierdo, ¿no? Ahora, fíjense que cuando el mecanismo es de tipo perforativo, y aquí el prototipo es una úlcera gástrica o denal que se perfora, ¿no ve? El paciente va a tener historia de que sufre de una enfermedad acidopéptica, lo que decía anteriormente. Va a tener historia de que ha sufrido siempre de gastritis, o es un fumador o es un alcohólico, o que tome omeprazol. El dolor abdominal es muy intenso, en puñalada. El paciente se lo ve inmóvil en la cama.
hay fiebre, hay taquicardia, el abdomen está duro, en tabla, los movimientos respiratorios abdominales van a estar ausentes, es decir, no van a existir. Hay una reacción peritoneal generalizada, es el signo de rebote, Guénon de Musi. Todo el abdomen va a reaccionar. El signo de Joubert es una desaparición de la matidez hepática, que la vamos a ver en el examen físico. Cuando uno empieza a percutir de arriba para abajo, es decir, desde el campo pulmonar, yo lo acuesto a mi enfermo, me coloco al lado derecho del enfermo y empiezo a percutir desde arriba, desde la clavícula derecha. Obviamente el hígado está a la derecha, ¿no? Yo tengo que empezar a percutir desde arriba, por debajo de la clavícula. Obviamente lo que yo el sonido que me va a generar percutir, como es aire, va a ser un ruido de sonoridad pulmonar. Y cuando estoy percutiendo por debajo de la parrilla costal, lo correcto es que haya matidez, porque el hígado es una víscera maciza. Entonces, cuando yo percuto hígado, tiene que haber matidez. Pero cuando hay una rotura de víscera hueca, hay un aire que se interpone entre el diafragma y el hígado. Entonces va a desaparecer esta matidez hepática. Eso es el signo de Joubert o signo de Chilaiditi. También yo puedo encontrar neumoperitoneo subdiafragmático. Y hay un signo radiológico que posteriormente, creo que en esta presentación se lo voy a mostrar, que es el signo de Joubert, que significa aire que se interpone entre el hígado y el hemidiafragma derecho. Cuando hay un problema obstructivo, aquí típicamente un hilio mecánico del intestino delgado o del colon, cuando hay una obstrucción en el tránsito intestinal, el dolor abdominal es tipo cólico, o sea, va y viene, el paciente está taquicárdico, típicamente hay vómito, está distendido el abdomen, el paciente no puede eliminar gases ni heces, y cuando uno lo percute, ese abdomen está timpánico. Típicamente, característicamente, cuando uno le toma una radiografía panorámica de abdomen, lo que va a encontrar son niveles hidroaéreos. Niveles hidroaéreos. Es decir, una de las causas más frecuentes de síndrome obstructivo, de un dolor abdominal de naturaleza obstructivo, es secundario al megacolon chagásico, al vólvulo. El vólvulo característicamente produce un cuadro de abdomen agudo de tipo obstructivo. Fíjense que esto es una oclusión intestinal por una hernia umbilical gigante. Esta paciente está con una sonda nasogástrica para poder vaciar el contenido, una hernia umbilical gigante, y a consecuencia de esa hernia se ha ocluido el intestino. Entonces, es un abdomen agudo de tipo obstructivo. Abdomen agudo cuyo mecanismo fisiopatológico es de tipo oclusivo vascular, infarto mesentérico, es un cuadro muy dramático. Es un cuadro grave, tóxico, que si no se diagnostica a tiempo, este paciente fallece. Dolor agudo de máxima intensidad, súbito, violento, persistente, generalizado. Generalmente el paciente se choquea, hay hipotensión arterial, el abdomen está distendido. Y estos pacientes empiezan con despeños diarreicos con sangre. ¿Por qué? Porque se necrosa el intestino y el paciente va a eliminar esa sangre. No hay ruidos hidroaéreos.
es como en una pancreatitis. Generalmente este cuadro se ve en pacientes añosos, mayores de 60 años, con cardiopatía de base. El mecanismo fisiopatológico es porque una de las arterias mesentéricas sufre una obstrucción por un trombo que habitualmente viene del corazón o por un émbolo. Entonces va a haber antecedente que es una paciente cardiópata con una arritmia, fundamentalmente la fibrilación auricular. Este es un cuadro muy dramático, que si el médico se retrasa en el diagnóstico, porque es un cuadro quirúrgico, tiene que ir a una mesa de quirófano al paciente. Generalmente cuando el cirujano entra a operar, va a encontrar un intestino totalmente necrosado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una colostomía. Hay que resecar el intestino. Entonces es un cuadro muy grave. Aquí se ve, por ejemplo, esta imagen, el intestino que está aquí necrosado. Y si esto avanza, queda como una morcilla. Entonces es un cuadro, un infarto intestinal. Saben ustedes que hay infarto intestinal, infarto cardíaco, infarto cerebral, infarto renal, porque la palabra infarto no es un diagnóstico clínico, es un diagnóstico anatomopatológico. Quiere decir que se ha necrosado. Infarto cerebral quiere decir que una porción del cerebro se ha necrosado. Infarto cardíaco quiere decir que una porción del músculo cardíaco se ha necrosado. Entonces el diagnóstico de infarto entonces está claro, ¿no es verdad? Infarto. Cuando se rompe una víscera maciza, una víscera sólida, produce un cuadro hemorrágico. Dolor abdominal continuo, depresión brusca, hay palidez, sudoración, o sea, el paciente se choquea, es casi similar al cuadro de abdomen agudo vascular, de tipo oclusivo vascular, es casi similar a este cuadro. Un embarazo ectópico roto, un quiste de ovario que sangra o una rotura de víscera sólida, va a producir un cuadro de abdomen agudo asociado a un estado de choque. Entonces, estos enfermos corresponden a cuadros abdominales agudos que necesitan una mesa de quirófano. Fíjense que es bien complicado el cuadro de abdomen agudo. Pero estamos hablando no de esos dolores abdominales que se pueden tolerar. Estamos hablando de dolor abdominal realmente agudo, que lo lleva al paciente de emergencia, ¿no ven? Aquí una trompa de un embarazo ectópico roto, bien complicado es este cuadro, pero en realidad generalmente entra el cirujano, el ginecólogo con el cirujano. Lo más frecuente es que extirpen toda la trompa con el ovario más. Muy complicado realmente. Entonces, en forma resumida, este cuadro dice: causas más frecuentes de dolor abdominal, inespecífico, apendicitis aguda, colitis aguda, lo más frecuente, obstrucción intestinal, pancreatitis aguda, úlcera perforada, cólico. Los cólicos dan dolor abdominal, no se olviden, cuidado, ¿eh? Cuando el cálculo está todavía arriba, en la pelvis renal, el dolor es en región lumbar, pero a medida que si el cálculo migra hacia la vejiga urinaria, va transitando ese cálculo y va produciendo dolor ya en región abdominal. O sea que hay que hacer buen examen físico y buena anamnesis. Entonces, estos son los cuadros más frecuentes que ustedes tienen que pensar.
en dolor abdominal. Apendicitis aguda, colecistitis, obstrucción intestinal, diverticulitis, pancreatitis perforada. Y yo le aumentaría un poco la hernia que encarcelada. Fíjense que hay elementos para sospechar cuando un abdomen agudo es de naturaleza quirúrgica, que necesita una mesa de quirófano. Dolor abdominal con una duración mayor a 6 horas, hay que sospechar que es quirúrgico. Cuando es de inicio súbito e intolerable, cuando es de comienzo insidioso pero aumenta progresivamente, cuando hay irritación peritoneal, signo de Blumberg, signo de Guenot de Murcy. Cuando no elimina materia fecal o gases más de 24 horas, hay que sospechar que es quirúrgico también. Y peor si el paciente tiene síntomas o signos de choque. Y aquí se agrega estos signos invariantes, es decir, sí o sí indican un abdomen agudo quirúrgico. Distensión abdominal, el abdomen está inmóvil, involuntario, hay un tumor abdominal de aparición reciente y doloroso, el abdomen está contraído, hay hipersensibilidad a la pared abdominal y hay dolor a la descompresión. Estos signos hacen sospechar de que el abdomen es quirúrgico. Imagínense entonces, por esa razón decía al principio, es un verdadero desafío para el médico explorar, examinar a un paciente con dolor abdominal. Tiene mucho de raciocinio, pero también se necesita experiencia. Cuidado con los dolores abdominales, cuidado que usted se esté subestimando un dolor abdominal y sea una apendicitis aguda o sea una pancreatitis aguda y lo catalogue como un dolor simple y ese paciente va a venir más complicado con una pancreatitis aguda, o si lo manda a su casa pensando que cualquier dolorcito abdominal y es una apendicitis aguda, cuando vuelve ese enfermo va a ser una peritonitis aguda. Y ya no es lo mismo, porque una peritonitis aguda ya no es suficiente hacer la incisión pequeñita de McBurney en fosa ilíaca derecha. Tiene que hacer una incisión grande ya, mediana, supraumbilical o infraumbilical. El tiempo quirúrgico, el tiempo de anestesia va a ser mayor. Va a necesitar más suero para lavar todo el abdomen, porque si se ha perforado el apéndice, ha contaminado todo el peritoneo y eso indica mayor estancia hospitalaria, mayor días de antibiótico, ¿no ve? Tiene que lavar más. Hay cirujanos que le meten 10 litros, 15 litros de suero lavando y lavando el peritoneo, porque ese contenido del apéndice, que es materia fecal, ha contaminado todo el peritoneo. Entonces, importante es en la semiología del dolor abdominal caracterizar semiológicamente el dolor, dónde se localiza, la ubicación, la irradiación, la migración, qué carácter tiene el dolor abdominal, si es opresivo, urente, punzante, cólico, si es de tipo cólico, qué intensidad tiene, 1/10, 2/10, cómo ha evolucionado el dolor, el comienzo, la duración, la frecuencia, las condicionantes, hay desencadenantes, hay atenuantes, hay agravantes, qué síntomas acompañantes tiene el enfermo, distensión abdominal, náuseas, vómitos, fiebre. La actitud que toma el enfermo para aliviar el dolor abdominal es importante. Cuando es un cólico renoureteral, el paciente no está quieto en la cama. Cuando es una apendicitis aguda, el paciente yace en su cama, no se mueve. Cuando es una colecistitis aguda, generalmente da dolor de tipo cólico, y el paciente no va a tener, va a estar siempre moviéndose en la cama con desasosiego, con desesperación. Entonces, esa actitud que adopta el enfermo para aliviar su dolor es importante. Aquí lo vamos a dejar. Aquí lo vamos a dejar
Esto es una introducción. Sigan leyendo en Semiología de Argente Álvarez, la semiología del dolor abdominal. Entonces, por favor, lean. Si tienen alguna pregunta. Doctor, una pregunta. Claro. Usted mencionó que en la pancreatitis el examen complementario más asertivo era la tomografía. ¿No sería en primer lugar la RCP? No. Es la tomografía. Ok, gracias. Ya. Doctor, buenas noches. Una consulta. En cuanto a las prácticas, ¿la vestimenta solamente va a ser con la bata blanca? ¿Cómo? Para las prácticas, le digo, ¿solamente debemos llevar la bata blanca y nuestro fonendo? Ojalá que su presidente haya informado. Solo van a llevar un mandil doblado y el fonendoscopio. Nada más. Ahí adentro del consultorio recién se van a vestir, se van a poner el mandil. Prohibido llevar maletines, maleta, carpa, colchones, bolsones. Si llevan eso, yo no lo voy a dejar entrar. Clarito estoy diciendo. Sí, informó el presidente. Gracias, doctor. Ojalá. Sí, doctor, informó solo que algunos no toman atención. Soy viejo en esto, jóvenes, y algunos incumplen. Se van con maletas, con mochilas. Ok, entonces nos veremos mañana con los dos que le toca ir, ¿ya? Ya, doctor. Por favor, lean.